Padre, te damos gracias porque dependemos siempre de que hables a nuestros corazones, de que traigas revelación. Dependemos siempre de ti, de este Cristo que está dentro de nuestros corazones, que salte para vida eterna, Cristo, tu Espíritu, y Dios, que nosotros vivamos a la manera celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos un compromiso, algunos que escucharon o los que hayan escuchado la enseñanza del viernes, fue a manera de introducirnos para la enseñanza de hoy, y pues ahí compartíamos la realidad de lo que es la no dualidad, ¿correcto? La no dualidad es muy importante, por lo mismo que no podemos mezclar, ahora sí que lo natural con lo celestial, lo animal con lo espiritual. Esto es algo que nos ha ayudado mucho para poder interpretar muchas incógnitas, entre comillas, o muchas dudas que teníamos de muchas enseñanzas que a lo mejor ni cuenta nos dábamos, pero éramos, como dice el apóstol, arrastrados por cualquier tipo de doctrina, ¿verdad? Y no nos dábamos cuenta. Y entonces era fácil que cualquiera cuestionara nuestra fe y que pues tartamudeáramos o tropezáramos con diferentes formas de estar tratando de alumbrar el entendimiento de los demás. Entonces, sobre todo en la congregación, que tengamos un criterio bien claro de lo que es la enseñanza de la no dualidad. O sea, Dios es uno, no hay sombra de variación en Él, y esto es lo que ha podido aclararnos muchas cosas. Tocábamos inclusive el caso de Job en la reunión del viernes, y decíamos que cómo podría ser que en su momento Satanás viniese a visitar a Dios junto con Job. Vamos a decir, ya eso sería la peor de las incoherencias, ¿verdad? Y luego, pues, el único paro que se tenía en ese entonces, bueno, es que es un libro muy viejo, es el más viejo a lo mejor de toda la Biblia, y pues algo faltó o algo está de más, y etcétera, etcétera, ¿no? Y porque no podemos nunca asociar, vamos a decir, las tinieblas con la luz. Ahí está la clave, ¿no? O sea, no podemos entender cómo es que Job se presenta y al mismo tiempo, o con Dios, Job se presenta con Dios, y al mismo tiempo viene Satanás y está ahí entre ellos como si fuese un meeting, ¿no? Una cadenita de fraternidad, ¿no? Entonces, la idea es obviamente que Satanás es la realidad del ser humano sin Cristo, ¿correcto? Y Satanás significa, desmitificándolo, significa el contrario a Dios. Toda la humanidad es contraria a Dios, pero ¿por qué quiere? Porque también estábamos compartiendo que la humanidad, absolutamente toda, está redimida. Que no lo vemos es porque no queremos, o sobre todo que no vemos que la humanidad sin Cristo, sin iglesia, sin Dios, sin santidad, sin estas cosas, toda esa humanidad de alguna forma no muestre un ápice de divinidad o de una realidad de santidad o de
apego a Dios, ¿correcto? Y obviamente no van a tener el apego a Dios porque ellos no lo permiten, pero de que están redimidos. O sea, Dios no hizo un sacrificio de la índole de Cristo, ¿verdad?, para unos poquitos o nomás para la iglesia. Esto es lo que algunos religiosos no aceptan. Pero tenemos que tener la mente de Dios, o sea, la mente de Cristo. Y entonces la mente de Cristo es que no están mostrando un fruto, pues porque no están viéndose en Cristo, o sea, con todos sus pecados perdonados. Por eso es que la Escritura dice que Dios no juzga a nadie, y luego Cristo, teniendo la voz de Dios, o sea, siendo la expresión de Dios, dice: yo no vine a este mundo a juzgar a nadie, sino ¿a qué? A sacrificarme por todos, para que todos se vean con esta claridad. Pero resulta que ahora ni los hermanos, entre comillas, cristianos de todas las denominaciones, es el colmo que estemos juzgándonos entre nosotros o juzgando a otras iglesias, ¿verdad?, porque están en determinada calidad o en determinadas circunstancias o en una realidad X, que tenemos derecho a condenarlos y a estarles hablando como si fuesen pecadores, y lejos de hablarles de la gracia, que es la gracia, lo que Dios está supliendo para todos, porque Dios no tiene otra forma de ser. Gracia sobre gracia, verdad sobre verdad, vida sobre vida, amor sobre amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto a todo esto nos hizo despertar la realidad de lo que es el árbol del bien y del mal. En ese árbol no podemos estar ya más, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque, lo está la humanidad y por eso no muestra ese fruto. Lo estamos algunos cristianos y por eso no mostramos ese fruto. Pero en cuanto nos apropiamos de estas realidades que estamos hablando como la divinización del ser humano, y que ese término a veces también no lo aceptan en su totalidad en muchas denominaciones, porque divinizar es hacerlo como Dios. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Dice que a imagen suya, y se refiere a un Cristo, y un Cristo corporal. Entonces no tenemos pierde, o sea, estamos con claridad absoluta. El corporal es el que se identifica en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la divinización que logró Jesús al meterse a Él. Hoy traigo un versículo que dice en Colosenses, ¿verdad?, que nosotros estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. Y el versículo pues lo dice de una manera muy especial, ¿no? Porque de alguna forma, vamos a leerlo, está en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué está diciendo? Que hemos resucitado con Cristo. Exactamente. Como una realidad presente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas espirituales o de arriba. Lo que pasa es que hay que ponerle, vamos a decir, equiparar las palabras o hacerlas como sinónimas y buscarles su sinónimo, su pareja a la palabra, otra palabra que sustituya lo que estamos diciendo, y es: las cosas de arriba son las cosas celestiales. Las cosas celestiales son ¿qué? Las espirituales. Entonces, no porque dice celestiales
tenemos que ver a fuerzas siempre las nubes, a ver en qué parte se aparece el Señor. Que eso es lo que la mayoría de las iglesias creen, que vienen las nubes. Y las nubes es un versículo que tenemos que también meterle esta realidad de sustituirlo por otra palabra. Dice Isaías, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Y está hablando del ejército, del ejército del cuerpo de Cristo. Y el ejército no quiere decir el que viene a hacer guerra. El ejército quiere decir una realidad de un equipo, de una multitud enorme, que es una fortaleza, que somos nosotros, ¿correcto? Y entonces dice, buscad las cosas espirituales donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Estará Cristo o está Cristo? Dice. Está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Estamos sentados a la diestra de Dios o no? Sí estamos. Entonces, ¿por qué estar buscando una realidad futura cuando nuestra realidad esta es presente? Y esto es de lo que yo estoy con mi corazón, vamos a decir, completamente extasiado por haberlo visto desde el punto de vista de este señor que les dije yo que en la posguerra, estamos hablando ahorita de 1945, cuando terminaron la guerra, les terminaron a los nazis o a los alemanes la guerra, y que los teólogos escribieron estas cosas que estoy diciendo ahorita. Y uno que se llama Bonhoeffer, que es del que me encontré un artículo increíble, ¿verdad? O sea, un largo PDF, pero al fin y al cabo con muchas realidades muy claras al respecto. Pero bueno, en esta posguerra se sentaron ellos como teólogos, por así decir, está terminando la guerra, sí está terminando la guerra, sí, ya se acabó la guerra, sí, pues, ¿y ahora qué hacemos nosotros como teólogos si fuimos nosotros los alemanes, entre comillas, porque ellos se podían decir tomados aparte o considerados aparte como los que no la hicieron, como los que nunca estuvieron de acuerdo con que se hiciera, pero ellos son alemanes, estaban ahí y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues comenzamos ¿con qué? Pues comenzamos con una fe distinta. Dejamos todos los asuntos de lo que puedan decir de nosotros los alemanes, dejamos un asunto de lo que puedan pensar todo el mundo, de quiénes provocaron esta guerra y cómo apoyamos nosotros a un Hitler o a los que hayan sido, y ¿sabe qué? Y nos enfocamos en lo que es la revelación de Cristo, ¿correcto? Y lo que a mí me fascinó mucho de él, porque empezó justamente con la fe. Y empezó a considerar la fe desde un punto muy distinto. Y él dice, nosotros no podemos tener una fe platónica, ¿verdad? Porque es una fe que se basa en los hechos terrenales. A ver, ¿qué estoy diciendo? Vamos a decirlo así. La fe, acuérdense que en la última enseñanza que les dije que era introductoria para esto, habíamos hablado de que no había muchas simientes. O sea que a Abraham se le prometió a tu simiente y podría haber el cielo de estrellas y el mar con arena, y decía, cuenta los granitos de la arena, así va a ser mi descendencia. ¿Por qué? Por la fe de Abraham. ¿Y en qué miraba Abraham? Abraham miraba al cielo, pero era una revelación de Dios en su corazón, que él estaba diciendo, vas a recibir esto. No vas a buscar un hijo, sino un universo de hijos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar aquí? Una fe distinta. ¿Qué es no platónica, como dice Bonhoeffer? ¿Cuál era esa fe distinta a la que él se refiere?
que abre tus ojos. Una fe distinta es que quitemos lo romántico de la iglesia. ¿Qué es lo romántico de la iglesia? Mira nada más qué belleza, mira cómo hizo Dios los cielos. Mira qué belleza, mira cómo hizo los árboles, mira cómo hizo los animales. Mira cómo hizo esto, mira cómo hizo aquello, mira cómo le dio amor al ser humano en el corazón. ¿Perdón? Estábamos hablando de la guerra de los alemanes. Y no es solo la guerra de los alemanes, sino nuestra realidad. Nuestra realidad es que no se pelearon los alemanes. Todos los seres humanos de ahí para atrás y de ahí para adelante siguen en guerra. O sea, siguen en guerra, siguen en enemistades, siguen en contradicciones, siguen en competencia, siguen en avaricia, siguen en soberbia, siguen en todas estas cosas. No es un asunto, pues es que resulta que ahora lo bello de la creación ya no es de Dios. Todos se han quejado conmigo por eso, la gran mayoría. ¿Cómo es que dices que Dios no hizo? ¿Y cómo es que dices que Dios no hizo al ser humano? Dios no lo hizo por Dios, o sea... Les ruego que entendamos. ¿Por qué? Porque justamente el hombre es el que es peor que los animales, porque tiene la situación de que tiene conciencia, entre comillas, tiene capacidad de entendimiento, entre comillas, tiene capacidad de muchas cosas, y son los que más pelean, y que lo hacen con peor dolo que nadie en el mundo. Entonces, esos son los que nosotros podemos decir las bellezas platónicas, ¿correcto? Qué lindas las florecitas. Ay, sí, ya te veo a ti contemplando la florecita todos los días de tu vida. Te paras y te vas a buscar a las banquetas qué florecita surgió por ahí. O dice el apóstol que no seamos como la flor, que un día florece y brilla y tiene su belleza y otro día deja de ser. Esa es la fe platónica, esa es la fe humana. Y esto es lo que nosotros debemos de cambiar. Una fe que es temporal, que al ratito ya se desapareció y que al ratito ya no me resultó real. O te agarras, hermano. O nos agarramos, hermanos. O somos o no somos los cristianos. Entonces, ¿quién es el autor de la fe? Dice Hebreos. Cristo. Cristo es una semilla en tu fe. Esa semilla se sembró ahí y tiene la potencia de la transformación y tiene la potencia de la realidad celestial y tiene la potencia de meternos a la gloria y sentarnos con el Padre, como acabo de decir ahorita en 2 de Corintios, no de sentarnos en el futuro. Dice, pues que no habéis resucitado con Él y con Cristo al que estás sentado. ¿En dónde estás sentado? ¿En la silla de la congregación? ¿En el banquito de los acusados? ¿En un juicio? Quita tu visión de una realidad natural. No somos nosotros una realidad natural. La fe viene a ser una semilla de la naturaleza de Dios. Esa semilla de la naturaleza de Dios te tiene que hacer a ti creer y que veas que hay un fruto, aunque no lo parezca. Aunque dudes con todo tu corazón, porque lo que hacemos es dudar. Queremos una sanidad. Y estamos viendo a ver hasta qué hora se le ocurre al Señor bajar el dedo para decir se te acabó la sanidad. O sea, ¿es Dios de dualidad? ¿O es Dios de una simiente de fe eterna? O sea, lo que es ahorita importante es que nosotros veamos lo sobrenatural, lo divino, lo de Dios. Y no solo lo de Dios hacia afuera, porque Dios no tiene nada hacia afuera. Amén. El hombre, el ser humano se siente afuera de Dios, por eso lo anda buscando. O sea, ¿por qué tienes que buscar a Dios si estás adentro de Dios? Esa es tu fe. Esa es la fe de la naturaleza del Cristo, de una simiente que se sembró en ti, que va a dar mucho fruto y que va a llegar el fruto hasta la plenitud. Esto es lo que tú tienes. Y qué horror que nos estemos chispando a cada momento de esta situación.
O sea, no puede ser. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos a lo que es la fe, ¿ok? Dice, la fe es el soporte de las realidades que se esperan. Versión también rara, vamos a decir, pero dice exactamente lo mismo, porque me gusta buscar algunas, inclusive este señor Van Hofer tiene sus apuntes con su Biblia alemana, y la traducción es lo que estoy agarrando. No agarro el versículo que yo conozco, que ya a veces no sé, sí, ya sé lo que dice Hebreos 11:1. No, lo puedes saber con la cabeza, pero no se trata de un reino de cabezas, se trata de un reino de espíritus. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y qué testimonios hemos tenido aquí de estas realidades increíbles? Por allá atrás estoy viendo a una hermanita que les dije que estaba a punto de morir, que no había esperanza, y aquí está. No importando la edad, porque no existe la edad, existe la provisión de Dios. Gracias. Y no importa si tienes 40, 60, 80 años, importa que estás percibiendo esa realidad, sacudiéndote lo humano. Miren, para que les caiga grosero o fuerte, quiero decir, que les suene así como a grosería, les voy a decir esto. Jesucristo vino a la tierra a acabar consigo mismo. Amén. ¡Ah! Hermano hereje. Sí, Cristo vino a acabar con Jesús. Por eso le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a dar referencias de seres humanos, algunos de profetas, un poquito más cerquita, pero todos en el hoyo. Y a lo que yo me refiero es que este Cristo, dice en la Escritura, fíjense, de ahí agarré el hilo, porque estábamos ministrando sobre el versículo ese que dice, si alguno conoce según la carne, ya no te conoce según la carne. Si tú andabas en la carne, ya no te conoces según la carne, sino según el Espíritu. Y si aún a Cristo conocimos en la carne, así dice el verso, ¿conociste a Cristo? Tienes que estarte refiriendo a ese hombre barbón, con túnica y guaraches, pachudo o pachón. Tienes que referirte a él. Si ese es al que te refieres, ya no es ese. Ya no es ese. Por eso te digo, Cristo vino a acabar con su mismo Jesús, con su manifestación de humano. Por eso fue crucificado y entró en gloria. Ay, oye, pues qué onda de hilar los versículos así tan desacostumbradamente. Pues es que esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Tú ya no tienes que verte ni como hombre ni como mujer. Estaba yo viendo en un programa, ya sabes, de cristiano, de que cuáles eran las diferencias y que por qué. Pues ese es este canal que se dice History Channel, que están tocando los puntos de la religión desde diferentes, vamos a decir, denominaciones, y estaban diciendo una de incoherencias. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad. O sea, que si la mujer podía ser sacerdote, que si no podía, que por qué en el Nuevo Testamento hay sacerdotes y no hay sacerdotisas, y que por qué la mujer es relegada, y que por qué, y de repente te volteas y dices, yo no vi a María Magdalena relegada, yo la vi súper abrazada por Dios, súper transformada por Dios, súper importante porque fue la primera a la que se le apareció Jesús y a demostrarle que estaba en plena resurrección, porque la mujer representa simple y sencillamente la humanidad, y como no ven los símbolos, están pensando que esas realidades son una realidad que no hay. Y entonces tú lo empiezas a ver así, y entonces dices, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué el Vaticano? ¿Por qué las denominaciones? ¿Por qué nomás hay 2 o 3 que son las que están aceptando a las mujeres como sacerdotisas? Pues porque no entienden la Escritura. Porque justamente
La humanidad es tipo de la mujer. Y el que viene a casarse con ellos y el que pone su simiente no fue José, fue Cristo. Y al poner esa simiente se hace uno solo, y dice el Evangelio de Lucas, porque para Dios no hay hombre ni mujer. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, porque dice aquí, para que la gracia de esa fe acredite. ¿Qué quiere decir acreditar? Valorar o dar valor, o lo que tú quieras, le dé la confianza al ser humano. Esa fe, pero es esa fe la que no la que dice, ay, qué lindo amanecer, ese es mi Dios. Ay, qué romántico y cursi. Pues sí, de verdad. Por muy bonito que esté, que yo puedo hacer, que puede ser que sale el sol con rayos y una luz increíble y un cielo atrás y unas nubes preciosas y un panorama y un paisaje de lo que tú te quieras imaginar, y que digas, ¿eso no es Dios? Pues sí, eso no es Dios. Eso es la sombra de lo que ha de venir en una realidad espiritual. Así que ya empieza a ver tu paisaje. El paisaje que estoy hablando ahorita en el espíritu es lo que tú tienes adentro, y ese es un paisaje imperecedero. El otro, pues falta que haga erupción el volcán ahí por donde tú lo estás viendo para que se borre. Temporal. Pues falta que se te caigan los lentes y ya no lo veas. Pues falta para que te quedes medio ciego y que digas, ay, qué nublado está el cielo. Porque ya no ves bien. Entonces, ¿qué es lo eterno y qué es lo temporal? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Nuestro paisaje. ¿Ok? Pablo es el que ve en esto una asociación también, si es que Hebreos es una realidad escrita por Pablo, y si no, no me importa si quien la haya escrito llegó a nosotros y se acabó, porque no vamos a discutir tampoco por eso, como muchos discuten, ¿verdad? Ve la fe con la obra de Cristo, no fuera de ella. ¿Ok? Ve un mundo presente, invisible. A ver, oye, hermano, ¿cómo se contradice el hermano Francisco? ¿Ve lo invisible? Pues lee la Escritura, que eso dice. ¿Ok? Habla como si fuese una patria infinitamente superior en la que tú debes de estar viviendo. Y es que es esto, ¿qué? Que leas la palabra. Le decíamos, la simiente que se dejó, ¿sabes cuál era? Esa palabra. Todo se hace por la palabra. Tú estás escuchando ahorita la palabra y tienes que abrir tu horizonte a una realidad espiritual. No hay otra. Si ves esa realidad en el espíritu, eso es lo tuyo, y entonces se te va a empezar a grabar. De hecho, ya está grabado, ya está puesto ahí adentro, pero tú empiezas a despertar en esa realidad y entonces empiezas a vivir conforme el reino de los cielos. Busca primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán por añadiduras. No, yo busco las añadiduras y que el Señor abra los cielos. Qué pena. No dice así. Tenemos que entender, ¿ok? Cristo es el autor de tu fe. Amén. ¿Quién es ese Cristo? No es el Jesús de las sandalias o de los guaraches. No, es el Cristo del cielo. El Cristo de la gloria. El Cristo
de la glorificación, de la magnificación de tu realidad. Consumado, o consumador, el Cristo, de la fe del Padre, si quieres decirlo así también. Porque el Hijo y el Padre uno son. El Hijo es el que hizo, el que puso esta realidad, esta simiente en tu corazón. Y esa simiente crece y crece y crece y crece. Pero échale agua bendita. Y el agua bendita no quiere decir que vayas a la pileta y que te salpiques. El agua bendita es la palabra que riega esa semilla, que es la misma presencia de Dios, regando la semilla. ¿Para qué? Para que crezca. Que crezcas tú en el reino del Padre. Ok. ¿Cómo vamos a entender esto con más facilidad y con más apertura y con más posibilidades de que se llegue a tu vida? En una contemplación de este Cristo celestial, no de otro. Él terminó con el otro. Dice que murió como el último Adán y Él es el primero. Él es el que quedó. Él destruyó a Adán. Y entonces, porque ves, pues sí, pues por eso estaba clavado ahí en la cruz. Fue el sacrificio que fue hecho antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que estuviera la humanidad, ahí estaba ese Cristo ya sacrificado. ¿Para qué? Para que todo el que a Él ve no se pierda y se vea en la vida eterna. Cómo cambian los versículos, ¿verdad? Pero dicen lo mismo. No estoy cambiando nada. El hebreo dice pistis, ¿okay? En cuanto a la fe. No tiene nada que ver con una realidad terrenal. Nada, absolutamente nada. ¿Ok? Cristo vivo es tu fe misma. Y se mostró en ti de esa manera para salvarte de todo. Porque la palabra salvación es otra palabra también que está tan trivialmente mal entendida o mal explicada. ¿Qué es la salvación que te está dando el Señor? Salvarte de este reino animal, de este reino donde domina el ser humano, que es ajeno o contrario, enemigo de Dios y que se llama Satanás. Y eso no lo puede entender todavía el ser humano, ni el cristiano muchas veces. No pueden entender que Satanás es el que dice una cosa basado en las cosas externas. Y si se basa en las cosas externas, se está basando en lo que se ve. Y todo lo que se refiere al reino de nuestro Cristo bendito es invisible. Tú dirás si realmente lo vas a creer o no lo vas a creer. Mira, para que veas cómo los que no tienen que ver ni con las promesas de Israel, ni con el pueblo de Israel, ni con muchas cosas que tú te puedas imaginar y que de repente se manifestaron en gloria, te voy a decir quiénes son: paganos, ajenos. Enoc. ¿De dónde le sacas una descendencia, una cosa así, una cosa que tenga que ver con el pueblo, que tenga que ver con nada? Y fue el primer transpuesto, o sea, entrando a esta realidad que existe siempre, porque el reino de Dios no va a ser en el futuro, el reino de Dios no tiene cambio,
es eterno, ha existido desde siempre. Pues Enoc ahí está, y Noé, otro ajeno. ¿Qué velo tenían en el entierro? Pues ninguno, simple y sencillamente el Señor se mueve a quien le cree y quien tiene comunión con Él. Amén. Entonces, lo que tenemos que anhelar es este mundo celestial invisible. Esto es lo que dice obviamente este autor, llámele quien como le llames, que es el autor de los Hebreos. Y el autor de los Hebreos te manda, inclusive dices tú, bueno, cuando yo estuve estudiando esto de que había 6 fundamentos que ya no tenía que hacer uno caso de ellos, y yo del único que dudaba era del de la fe. Porque decía, ¿verdad? Son los 6 fundamentos que tienen que trascender. Una fe humana, donde estás esperando cosas pasajeras, aférrate nada más. Aférrate a ellas nada más, créelas, escucha su voz. Escucha su voz y dile, Señor, mira, si me puede voltear el vaso de boca abajo, que yo lo voy a creer, que tú estás ahí adentro y que tú vas a manifestarte. A ver, ¿quién hizo eso? Cristo. ¿Cómo es que me estoy yendo a la cruz? Pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad. Eso es aferrarte, sino la tuya. ¿Y entonces qué fue lo que sucedió? Pues que lo crucificaron. No, hombre, qué barbaridad. Pero resulta que María Magdalena fue y vio que no estaba nadie en el sepulcro y que llegó alguien por atrasito de ella y le dijo, ¿a quién buscas? A mi Señor, me lo quitaron, me lo robaron, me lo mataron, quién sé qué. Y de repente se voltea Cristo mismo, empezando con sus pruebas indubitables para que te hagas a la idea que jamás se ha ido, que siempre está presente. ¡Qué barbaridad! Y entonces hay que cambiar 6 fundamentos. El de la fe. ¿Por qué el de la fe? Pues porque no es una fe emotiva. No es una fe de ahorita mismo, es una fe que tiene la simiente de Dios. Y esa fe es nada más saber y escuchar y creer. Creer que esa es la provisión de Dios. ¿Y qué nos reveló? 6 más. Cambios de fundamentos. No necesitas bautizarte. Eso dice Hebreos capítulo 6. ¿Y qué otras cosas? De la fe en Dios, de la doctrina del arrepentimiento. Cochino, pecador, arrepiéntete. No, nomás entiende que se sacrificaron por ti. Yo no tengo que arrepentirme. Por andarme arrepintiendo la riego. Porque no me tengo que andar arrepintiendo. Tengo que decir que es Cristo el que está en mí. Y por eso no puedo lograr cosas. Porque las quiero hacer yo. Yo me quiero arrepentir. Tú desaparécete del cuento. El único que está es Cristo. ¿Ok? ¿Qué otro fundamento del arrepentimiento? ¿De qué? La resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a ser la resurrección? Ya resucitó Cristo y resucitaste juntamente con Él. Del juicio eterno. ¿Cuál juicio eterno? Ya el juicio se hizo en Cristo. El juicio se hizo en Cristo. Y si nosotros no entendemos esto,
Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues nada, no esperes nada. ¿No estás creyendo? Dice este apóstol Pablo, que se sacó esto de los Corintios, en 1 Corintios 15, 47, el primer hombre es el de la tierra terrenal, es un alma. Alma es lo que tienen todos los seres humanos sin el espíritu, su alma. Aquí no hay nada de que el intelecto y la razonabilidad y todos los rollos que tienen del ser humano, que si es razonable, que si tiene alma, que si tiene un psique, que si y le ponen diferentes nombres que al fin y al cabo son los mismos pero en diferente idioma, y cuantos cuentos le ponen al hombre en su cabeza, son cuentos. Lo único que tiene es espíritu. Y en su espíritu Él está recibiendo. Y Él es espíritu. El primer hombre de la tierra terrenal, alma. El segundo hombre, que es el Señor. Ay, caray. Yo no lo había leído así tan a pecho, dicen algunos, ¿verdad? El segundo hombre, que es el Señor. O sea, la humanidad que se convirtió en el Hijo corporal, que es Cristo, que es el Señor. ¿Y por qué dice que es el Señor? Porque es el que debe ahorita gobernar. ¿Cuándo? Ahorita. Ahorita voy a salir de aquí y me va a empezar a querer mangonear mi señora, el alma. Estaban mal pensando, ¿verdad? Pues sí, si esa es tu señora, te va a mangonear y te va a decir por dónde te vas a caer, por dónde vas a estar mal, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de una mujer literal, la mujer tiene lo mismo, su alma y es su señora. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El segundo hombre es el del Espíritu, del cielo. Se acabó el que estaba crucificado, que era Jesús, terrenal, alma viviente. Y cuando le preguntó a su amigo, a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Empezaron a decir lo que se les ocurría, lo que les decía su señora, alma. ¿Ok? ¿Y qué les dijo Jesús? Pues cuando Pedro entonces recibió la revelación del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo es que el Padre? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será que Cristo lo aconsejó? ¿Será que le vino? No, fue una revelación del Padre. Dice, esto no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, se fue lo mayor del cielo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo es lo mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podía haber dicho, somos en ti el Cristo, porque al fin y al cabo eso es lo que significa. Y dice el Hijo, porque nomás hay uno, el corporal. Y después dice el versículo siguiente, el 48, cual el terrenal, tales también son los terrenales. ¿Quién era el terrenal? El Cristo que andaba caminando por ahí. Dice, pero bueno, si ya tienes la imagen, es una transformación que te estás dando cuenta que se suscitó de lo animal a lo espiritual. Dice, entonces el celestial, también tales son los celestiales.
Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Él está en proceso, pero su realidad es que hay que declararse: ya está hecho. ¿Ok? Lo único que difiere una realidad terrenal a una realidad espiritual es que una es emocional y por ser emocional es pasajera. Entonces nosotros hoy tenemos algo que entender, que le amamos porque abre nuestro entendimiento a que podamos meditar en lo sobrenatural de su simiente. Y eso es lo que está sembrado ahí adentro y está llevado a plenitud ya. Cosa que tenemos que rumiar y decir: es mío. Amén. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque de verdad nunca el hombre pueda imaginar lo glorioso de la vida que es dada en Cristo. Pero quienes entendemos por revelación que nosotros estamos incluidos en este Cristo maravilloso, del cielo, del seno del Padre, de la gloria, de la magnificencia, de la plenitud, entonces, Señor, vamos a amarte más por tantas cosas que has dado para que vivamos así. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.